Y creo que hay varias causas por las que hemos dejado entrar ese caballo de Troya. Primero, por una teología errada sobre la adoración. Muchos piensan, Dios hizo la música para el hombre. No, Dios no hizo la música para el hombre. Había música en el cielo antes que Dios creara el hombre. Segundo, por un equivocado concepto de Dios. La adoración es un buen barómetro para medir la condición espiritual de una iglesia o una persona. Nuestro concepto de Dios determinará qué clase de música nosotros usaremos para adorarle a Él. Si al adorar a Dios usamos música majestuosa, es porque creemos en un Dios majestuoso. Si es superficial o chabacana, desprovista de vida o caótica, es porque tenemos ese concepto de Dios. Mark Stewart, del grupo Audio Adrenaline, un grupo de rock cristiano, dijo: Jesucristo es el más grande rebelde que ha caminado a la faz de la tierra. Él fue crucificado por su rebelión. El rock and roll es sobre la misma cosa, rebelión. Para mí el rock y la iglesia van mano con mano. Otro expresó: estaría un poco decepcionado si cuando vaya al cielo no pudiera bailar con mi Señor, el más ruidoso rock angelical que uno se puede imaginar. Tranquilo, amigo mío, que Jesús no te decepcionará. No vas a estar allá si no te arrepientes. La tercera razón por la que se ha dejado entrar el caballo de la música pagana a la iglesia: la apostasía y degradación espiritual. Muchas de las iglesias de hoy han actuado como Lot, de quien se dice que fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. ¿Saben ustedes que existen las llamadas cristotecas en la actualidad? O sea, discotecas cristianas. ¿Sabe usted que hoy es normal que los músicos cristianos usen cabello largo, piercing, se hagan tatuajes, imiten hasta los mismos gestos de los músicos mundanos? Hemos criticado mucho a los católicos que, tratando de cristianizar la cultura pagana, hicieron una especie de sincretismo religioso. Pero eso mismo es lo que la iglesia está haciendo actualmente. ¿Podemos acaso cristianizar el tabaco o el licor, por ejemplo, por ponerle un mensaje del evangelio en la caja que diga ungido y bendecido? Y así puedan los cristianos comprar, usar y promoverlo para alcanzar a los borrachos y llevarlo a Jesús. No. Hoy es normal hablar de rock cristiano, de reggaetón cristiano, de hip hop cristiano. Ahorita se tolera en nuestras iglesias la prostitución cristiana, la fornicación cristiana, el narcotráfico cristiano, etc. Porque ya se aceptan los homosexuales cristianos. Cuarto motivo, lo comercial. En los años 60 y 70 era difícil encontrar música cristiana. Pero ya a mediados de la década de los 80, la venta de los discos cristianos superaban los 75 millones de dólares, y ni hablar en la actualidad. En el presente, las emisoras cristianas de radio son el sector de radio que más está creciendo. El hecho de que se puede ganar mucho dinero ha cambiado el mundo de las publicaciones cristianas. Para muchos la cuestión no es ya si es correcto, sino ¿se venderá? Por eso muchos cantantes cristianos apenas mencionan a Dios en sus canciones. Escuche por ejemplo la canción Me robaste el corazón de Alex Campos, o Creeré de Tercer Cielo, o Como si fuera mi último día. Claramente se ve que hay una creciente y para nada inocente inclinación a quitar el nombre de Dios, aún de las canciones cristianas. En una de las cartas que José Martí escribiera a María Mantilla, le dice algo que no podía estar más a tono con lo que venimos hablando. A mi vuelta sabré si me has querido por la música útil y fina que hayas aprendido para entonces. Música que exprese y sienta, no hueca y aparatosa. Música en que se vea un hombre nuevo y superior. Para la gente común, su poco de música común, porque es un pecado en este mundo tener la cabeza un poco más alta que la de los demás, y hay que hablar la lengua de todos, aunque sea ruin, para que no hagan pagar demasiado cara la superioridad. Mire, el que tiene oídos para oír, que oiga. Quinto, el espíritu de autocomplacencia predominante. La verdadera adoración bíblica en nuestros días ha sido reemplazada por una cultura de entretenimiento, un culto espectacular planeado según el gusto del mundo, donde el hombre es el centro. Y se nos olvida que la adoración es para Dios. Yo no debo ser el centro de la adoración, Dios ha de ser el centro. Pero muchos de los servicios religiosos de hoy están diseñados para agradar a cualquier persona que venga al culto. Así que es lógico que la música tenga que rebajarse a su nivel. Ahora bien, permíteme hacer un breve paréntesis y preguntarle algo. Si usted quiere ser una persona espiritual, ¿cómo lo logra? Sencillamente poniendo las cosas espirituales en primer lugar, las mentales en segundo lugar y las físicas al final. Mateo 6:33 declara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Romanos 13:14 dice: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El hombre es un ser tripartito,
que quiere decir que está formado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. La música también está compuesta de 3 elementos principales: ritmo, armonía y melodía. La melodía impacta al espíritu, la armonía al alma y el ritmo al cuerpo. Leamos ahora 1 Samuel 16, del 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Analicemos brevemente el versículo 23. Dice que David tocaba con su mano. Claramente se nos está mostrando que era la música misma la que afectaba a Saúl y no la letra. Aquí no se nos dice en ningún lado que David cantara algún salmo. Luego se enumeran 3 resultados de ese efecto de la música. Primero, Saúl tenía alivio. Aquí la palabra traducida como alivio en el hebreo se refiere a una respuesta física de su cuerpo ante aquella música. Así que una de las primeras cosas que la música afecta es a nuestro cuerpo. La música te afecta físicamente y no hay nada malo con la respuesta física, siempre que esa respuesta física sea la correcta. Por eso en Romanos 12:1 lo primero que Dios pide es nuestro cuerpo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, Saúl no solamente tenía alivio, también se dice que estaba mejor, y esto se relaciona con la mente. La música sí afecta nuestra manera de pensar. John Diamond, un especialista famoso que ha dedicado más de 30 años al estudio de los efectos de la música, escribió un libro en el que enseña que en nuestro cerebro hay un equilibrio cerebral entre ambos hemisferios, pero la droga, el alcohol, la nicotina y la música negativa como el rock, etc., desarrolla lo que se conoce como inversión cerebral. ¿Qué es eso? Dicho lo más sencillo posible, que deseamos lo que debemos rechazar y rechazamos lo que debemos desear. Tercero, volviendo nuevamente al rey Saúl, el escritor sagrado dice que no solo tuvo alivio y estaba mejor, sino que también que el espíritu malo se apartaba de él. O sea, que la música afecta a tu vida espiritual. ¿Usted cree que si a Saúl le hubiera traído un grupo de rock cristiano de los de hoy se le hubiera ido el espíritu malo de ahí? Yo lo dudo. Si una canción no cantada, sino únicamente tocada por un hombre de Dios como lo era David, traía liberación espiritual y alivio físico y mental sobre un individuo como Saúl en este caso, ¿qué decir entonces del efecto que tendrá sobre los que la escuchan? Una música con o sin letra, compuesta por un corazón lejos de Dios y tan perturbado espiritualmente como el mismo Saúl. Por eso es muy peligrosa la costumbre de algunos creyentes de escuchar música secular. Quienes así hacen olvidan el consejo paulino de no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. No olvide que la música puede afectarnos para que busquemos más de Dios, así como que también puede afectarnos espiritualmente para que nos alejemos de Dios. Séptima y última razón por la que hemos dejado entrar el caballo de Troya sin apenas notarlo: la degradación y desorden de nuestra sociedad. Creo que una de las principales causas por las que tenemos un cristianismo tan mediocre en estos tiempos se debe al tipo de música que se canta hoy. Hoy la mayoría de las canciones son solo ritmo, un 80% de ritmo, un 15% de armonía y apenas un 5% de melodía, mientras el énfasis debería estar en la melodía. En su libro Mucho más que números, el pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Yonggi Cho, dice: ya no oímos melodías ni armonías, sino puro ruido. Las normas que solían regir la composición musical se han quebrantado de manera sistemática con el deseo de liberarse de ellas.
La amenaza implícita de lo que está detrás de nuestro nuevo arte y de nuestra nueva música es un creciente sentido de extremo escepticismo. En otras palabras, el desorden general que está creciendo en la mayoría de los aspectos de la expresión humana es un ataque contra la cualidad básica del orden mismo. Para entender esto tenemos que entender la relación que hay entre la verdad, el orden y las normas. Las normas existen para mantener el orden. El orden existe a causa del concepto básico de la verdad que tiene el hombre. En el pasado, la composición musical era ordenada y tenía significado. Johann Sebastian Bach compuso su música con gran simetría. Había un comienzo y un fin. Las artes visuales también tenían significado. Las grandes obras maestras de la pintura podían apreciarse por cuanto el observador entendía inmediatamente el tema de la pintura. El pintor también exhibía su tema de tal manera que pudiera dejar a la persona impresionada con alguna interpretación o sentimiento determinado. Era así como la pintura expresaba significado. ¿Qué produjo este cambio espectacular y desconcertante? ¿Qué está impulsando la continuación de la destrucción del orden en la sociedad de hoy? Opino que tal cosa es un ataque contra el orden producido por el escepticismo respecto de la verdad. Una persona escéptica es la que ya no cree en la universalidad, ni en la integridad, ni en la objetividad de la verdad. Por lo tanto, se convierte la verdad en una realidad subjetiva. El escéptico afirma: lo que es verdadero para ti no es necesariamente verdadero para mí. Para el escéptico, como la verdad ya no es universal, pierde su significado. Puesto que la verdad, según el escéptico, ya no es significativa, pierde su integridad y por cuanto ya no es objetiva, puede hacerse personal y subjetiva. Entonces el escéptico puede justificar su ética como una ética de situación. Es decir, lo que es correcto puede cambiar y esto depende de la circunstancia, puesto que los artistas y los músicos son los intérpretes manifiestos de la filosofía que prevalece hoy, pintan y componen para convencer a la sociedad actual de la realidad y autenticidad de su propia posición filosófica. Tremendo, ¿verdad? Estudios científicos realizados con animales han demostrado que la música balanceada hace incluso que las gallinas pongan más huevos y que las vacas den más leche. ¿Qué pasa, por el contrario, con una dieta desbalanceada? Daña la salud. He escuchado varios testimonios de personas en el pasado que entraron a una iglesia al escuchar su música melodiosa. ¿Podrá pasar esto hoy? Otros testifican de lo bien que le fue escuchar la música cristiana al entrar a un templo. ¿Ocurrirá esto hoy? Algunos testimonios narran de personas que han ido al cielo y han escuchado himnos gloriosos. Pero no he escuchado nunca de personas que han dicho escuchar rock pesado, reggaetón en el cielo. Hubiera querido hablarle del origen de muchos de los géneros musicales que muchos cristianos defienden hoy, como el reggae, el reggaetón, la conga, el guaguancó, etc. Pero el tiempo no me lo permite. Solo deseo recordarle que casi todos remontan sus orígenes a los ritos especiales, a las ceremonias de iniciación y a los sacrificios de animales que los esclavos africanos de la religión Yoruba, Bakwa, etc. hacían a sus dioses. Quisiera hablar del rock y los daños e influencias diabólicas que causa. Por ejemplo, Jimi Hendrix, quien falleció a los 27 años, pero que es considerado como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, dijo: la música es una cosa espiritual en sí misma. Puedes hipnotizar con la música y cuando tienes a la gente en su punto más débil, puedes predicar en su subconsciente lo que tú quieras decir. No por gusto la mayoría de los jóvenes que son seguidores del rock y géneros similares llevan vidas desordenadas. La droga, en el sexo ilícito, dando lugar a la violencia, etc. Y sobran los testimonios de muchos que han terminado quitándose la vida, como por ejemplo el caso del joven quien después de escuchar al grupo Tendencia Suicida mató a hachazos a su familia. También tenemos el caso del asesino en serie apodado como el Cazador Nocturno, quien era fanático al grupo AC/DC, que después de matar a sus víctimas pintaba signos satánicos en las paredes. Y es que los mayores exponentes de estos géneros musicales tan aclamados hoy han estado o están asociados al satanismo, al oscurantismo o a las drogas. Permíteme citarles solamente algunos ejemplos. Elvis Presley, el ícono del rock, murió por droga en su mansión en Memphis, Estados Unidos. Los Beatles tenían como su mentor espiritual al satanista Aleister Crowley, apodado la Gran Bestia. Su foto incluso sale en una de las portadas de los discos más famosos de este grupo. Eminem, el cantante de rap e ícono del hip hop, en su canción Say Goodbye Hollywood, dice que si no hubiera sido por el pacto que hizo con el diablo, jamás hubiera podido cantar rap. Kesha, una rapera y bailarina y actriz de Estados Unidos, en una entrevista confesó
haber vendido su alma al diablo, afirmando incluso haber quedado embarazada del diablo. Ella en su casa tiene sexo con los demonios, según sus propias palabras. Y su canción Danzando con el Diablo es una alabanza directa y abierta a Satanás. Katy Perry, a los 15 años, elaboró su primer álbum de música cristiana. Posteriormente abandonó el cristianismo. Sus padres son pastores. Y en una entrevista ella confesó que le vendió su alma al diablo a fin de llegar a ser exitosa. Lady Gaga, que es una cantante, actriz y bailarina, es considerada por los teóricos como la cantante más diabólica que existe. En casi todas sus canciones ella ataca al cristianismo. Su canción Poker Face tiene un mensaje que al ser escuchado al revés está lleno de blasfemia contra Jesús y alabanza a Satanás. Ella dijo que se encontró con un hombre en la calle quien le invitó a venderle su alma al diablo. Y en una entrevista se le ve llorando y confesando: siempre haciendo lo que ellos me obligan a hacer en mi show. Es como un miedo súper intenso. Sí, pero todo lo que quiero es la plata y seguir siendo famosa. A la cantante Rihanna le preguntaron por qué se tapó su ojo para la portada de uno de sus discos más exitosos y dijo que lo hacía porque era una esclava del diablo. Y pudiéramos seguir hablando de muchos cantantes y actores famosos más como Shakira, etc. Muchos pastores son muy celosos en lo que se predica, pero no tanto en lo que se canta y en cómo se canta. Pero entendamos, por favor, que la adoración es tan seria como la misma predicación, ya que la predicación es para nosotros, pero la adoración es para Dios. La iglesia, que es el único freno para que este mundo no termine yendo a la barbarie y la inmoralidad, está precisamente modelando la conducta que tanto daño han estado haciendo a esta sociedad. Nunca olvide que, en palabras de Salomón, son las pequeñas zorras las que dañan el viñedo y las moscas muertas las que contaminan el buen perfume del perfumista. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y si Dios anda buscando es porque no abundan los verdaderos y porque existen los adoradores falsos. Seamos nosotros de esos verdaderos adoradores que Dios busca. Escuché en una ocasión que uno de los más grandes almacenes en Estados Unidos se embarcó en una campaña de propaganda para vender un muñeco del niño Jesús. La publicidad decía que era irrompible, era lavable y se le podía acunar. Sin embargo, no se vendió. El gerente se asustó y emprendió entonces una promoción de último momento. Colgó un enorme letrero en su almacén que decía: Jesucristo a mitad de precio. Y creo que esto mismo le ha estado pasando a muchas congregaciones y siervos de Dios en nuestros días. Por temor a que nuestro templo se quede con solo unos cuantos miembros adultos en su mayoría, por miedo a que nuestra música no se venda, por el pánico de que otros nos tilden de legalistas o fariseos, estamos ofreciendo un Jesucristo a mitad de precio, o lo que es lo mismo, un evangelio a medias, que atrae y entretiene pero que no salva ni transforma. El evangelio, hermano y amigo mío, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No necesitamos revestirlo ni rebajarlo para hacerlo más apetitoso o más relevante. Me gustaría concluir parafraseando las palabras del gran predicador Charles Spurgeon. No le queda a Satanás otro remedio que extenderse cuando nosotros, que somos perros guardianes del rebaño, estamos en silencio y otros están gentil y suavemente plantando césped en el camino y haciéndolo más cómodo y pulido como sea posible, para que los conversos desciendan al infierno más profundo. No me habléis de hombres blandos y domados, de formas suaves y palabras melindrosas. Queremos predicadores ardientes que con su vehemencia hagan sonar nuestros púlpitos como si fuesen espadas. Sí, aunque algunos no lo crean, es mucho mejor el pájaro más bajo que canta al Creador la canción más simple que el serafín extraviado que canta mal la gloria de Dios. Es mi deseo que Dios te bendiga.